Entonces vamos a estar hoy, vamos a tener, le llamaría un cambio de marcha por una semana. Tenemos 20 semanas de estar en el libro de Lucas y nos queda, estamos en el capítulo 7, creo que hay 24 capítulos. Pero hace tiempo, quién sabe, son semanas. Son semanas de que vengo pensando en ese pasaje específicamente, quería estudiarlo y quizás compartir con ustedes algo. Había pensado en un momento simplemente escribir algo. Y esta semana pasada les dije a unas personas que ojalá no se ofendan porque el pastor les había dicho una pequeña mentira, porque pasé un mensaje al principio de la semana hablando del pasaje que íbamos a ver de Lucas y luego el Señor realmente cambió mi corazón para ver esto, entonces me perdonan por ese cambio, pero como ven, vamos a estar en el libro de Santiago hoy. Vamos a estar en los primeros versículos, vamos a ver simplemente los primeros 8 versículos y ese cambio de marchas quizás quiero verlo porque por la situación en la que estamos. Creo que si usted conoce, ¿cómo se llama? El libro de Santiago, va a saber que no hay, quizás hay pocos libros que hablen también sobre las situaciones en las que estamos ahora en términos de la prueba en la que estamos. Y una de las cosas que es interesante cuando estaba estudiando un poco para este domingo, estaba viendo que la palabra original que se usa para la prueba, que por cierto puede ser como, podemos quizás pensar en ello como prueba guión tentación, ¿no? Porque realmente conlleva esas dos y hay diferentes aplicaciones, pero entre esas aplicaciones una puede ser simplemente como un experimento, ¿no? Un intento, una prueba para ver si algo funciona. Es como el ejemplo que vemos en Juan capítulo 6, versículo 6. Entonces, un uso de esa palabra de prueba podría ser como un experimento, una prueba para ver si esto va a funcionar. Me imagino que en el mundo de la medicina hay muchas pruebas ahora, ¿no? Para ver qué es lo que está funcionando con esa situación en la que estamos. Otra manera de usar esa misma palabra en el griego original es una prueba de fidelidad o del amor de alguien. Gálatas 4:14 usa ese uso de esa palabra, la prueba, como para probar si es auténtico. O una tercera manera de hablar de esta prueba, de la palabra prueba en el original, es una tentación, una invitación al pecado, como en Mateo capítulo 4, versículo 1. O sea, a veces puede ser una prueba como para ver si algo funciona, puede ser una prueba para ver si algo es real, puede ser a veces una prueba más como lo que decía el guión tentación, ¿no? Prueba tentación, algo que está viendo si va a haber una dirección incorrecta, ¿no? Esas tentaciones que entran en nuestra vida, a veces de nuestro corazón, a veces de nuestro enemigo, pero que intentan llevarnos afuera de lo que deberíamos estar haciendo, afuera de nuestro corazón, o donde deberíamos estar. Y finalmente, hay una cuarta manera en la que se puede ver esa misma palabra o el uso de la misma palabra, que es una adversidad, una aflicción, un problema enviado por Dios para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien. Es un ejemplo que veríamos en 1 Corintios 10:13. Entonces, a veces puede ser esa aflicción, esa adversidad, y creo que a veces en el contexto en el que estamos ahora, podemos pensar fácilmente en esa situación. Sobre todo hace un ratito estábamos teniendo un tiempo entre los que estamos congregados ahora en la conexión de compartir necesidades, compartir bendiciones y peticiones de oración, y oímos acerca de las adversidades, las situaciones. Algunas veces son financieras, personas han perdido su trabajo, pero para muchos también es psicológica, porque aunque quizás no falte la comida, la situación puede crear temor, puede crear incertidumbre, puede crear estrés. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener un problema con esto? ¿Mi familiar va a tener un problema con esto? Entonces, hay muchas cosas que están pasando, pero sabemos que a final de cuentas Dios todavía está a cargo. Entonces, entendemos y quería compartir un poco esa diversidad de esas diferentes maneras en las que se usa la misma palabra en el griego original en la que está escrito Santiago, pero que puede significar esa palabra prueba, que a veces traducimos o prueba, tentación, puede ser varias cosas.
Y interesantemente, si miramos el libro de Santiago, parecería que él no se limita a una. Más bien, él está como haciendo el uso como más amplio. Entonces, si podemos tener la mente, hacer ese ejercicio hoy, de recordar que a veces puede ser algo que es como un experimento, un intento, en otras veces puede ser una tentación o puede ser una prueba de fidelidad o puede ser una prueba que Dios ha puesto o ha permitido que ocurra en nuestra vida para trabajar en nosotros. Ojalá tengamos esa manera de pensar un poquito inclusiva de todos estos elementos mientras leemos estos pasajes, porque creo que va a enriquecer el entendimiento que tenemos. Yo sé que para mí lo ha hecho, de ver quizás no tan lineal o tan superficial, que solo sea una cosa, sino que Dios está trabajando de muchas maneras. Y para mí, no sé para ustedes, para mí el saber que Dios está a cargo de esa situación, que Dios, que esa situación no le ha agarrado desprovisto, me ayuda. Ahora, entiéndame bien, no estoy diciendo que me hace que me guste la situación, porque voy a ser el primero que va a levantar la mano y decir, a mí no me gusta la situación. A ver, ¿quién más? Estoy viendo la pantalla, los que puedo ver, ¿a cuántos les gusta lo que está pasando ahora? ¿Alguno? No. ¿A cuántos no le gusta? Ok, si a usted no le gusta, levante la mano. Eso, ok, ahí lo aclaré. A veces mis preguntas no son muy claras. Entonces, a la mayoría de nosotros no nos gusta lo que está ocurriendo, pero eso no quita de la realidad de que Dios sigue estando en control y de que Dios usa estas situaciones, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito sobre estos primeros versículos. Les invito, si tienen ahí sus Biblias, pueden buscar en primera Santiago 1. Vamos a empezar por el versículo 1. Vamos a leerlo todo y después vamos a visitarlo durante un par de minutos. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, versículo, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la consistencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su consistencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No les reprenderá por pedirla. Versículo 6 dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y está tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Padre Celestial, te pido, Señor, Dios, que uses tu palabra hoy para trabajar en nuestros corazones. Dios, que todo lo que comparta hoy, Señor, sea tu palabra, Señor, sea tu verdad. Dios, que el Espíritu Santo pueda trabajar en mi vida, la vida de mi familia, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí reunidos, Señor, y quizás los que no pueden estar ahora, que lo escuchan después. Dios, trabaja en tu iglesia que estás construyendo, Dios, y te pido que Dios podamos realmente mirar a esta y todas las situaciones de nuestra vida a través de los ojos que son tuyos, Señor, y no necesariamente los míos, los cuales no entienden muchas veces, Señor, y los cuales no están preparados, Señor. A veces mi esperanza, Señor, no está firme, Dios, pero si puedo aprender de tu plan, Señor, puedo aprender de lo grande que tú eres, Señor, que tú realmente aún haces con las cosas malas, Señor, cosas buenas, Señor, y usas estas situaciones para tu gloria, Señor.
Y si mi enfoque es ese, Dios, desear tu gloria por encima de mi comodidad Señor, de que nosotros podamos saber que aún puede haber gozo en la prueba, Dios, creo que va a ser un efecto necesario como tu pueblo, Señor, entender esa realidad, Señor, conformarnos a tu corazón y tu mente en este tiempo, Señor, y por el resto de nuestras vidas. Te pido por esas cosas, te pido que cada uno de nuestros corazones estén abiertos, nuestros oídos escuchen, Señor, y que tengamos la disposición de aceptar tu palabra. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que me pareció interesante es cuando estaba leyendo sobre eso, es la idea de que esas pruebas, cuando lo vemos primero, de una manera son inevitables. Son inevitables. Y quizás una manera de entenderlo bien, en la manera en la que acechan, en la manera en la que vienen y no hay manera de escaparlas. Quizás, no sé cuántos de ustedes han visto Los Piratas del Caribe. ¿Alguno ha visto? Quiere admitirlo. ¿Ha visto una de las películas de los piratas? Yo he visto 2 o 3 o 4. Entonces levanto dos manos. Ok, ahí Esteban las ha visto. Y cualquiera hemos visto películas de piratas y de esos, y la idea quizás es como ese pirata que sobrelleva al buque y no importa cuántas velas tengan, no puede escaparse, sino que ese pirata va a alcanzar la nave y va a abordar la nave y el evento es inevitable. Y esta prueba de tentación es así, es inevitable, no es algo. Creo que 2 semanas estaba hablando acerca de cómo nosotros tenemos que construir nuestra vida sobre Cristo y no sobre la arena. ¿Por qué? Dije que la tormenta, la manera que él dice, esa tormenta es inevitable. El problema va a ocurrir. La cuestión es sobre qué está construida mi vida. Y estas pruebas, estas tentaciones, estas situaciones en nuestra vida que Dios va a usar son inevitables. Entonces no es una cuestión, y quizás aclarar eso, es que no es decir, y entiéndame bien, hay tentaciones que son evitables. Entonces no estoy diciendo que todo es inevitable. Hay situaciones en las que yo puedo ponerme a mí mismo en una situación que no es buena y voy a recibir tentaciones, pero hay cosas en la vida que van a ocurrir, cosas que diríamos que no son positivas, pérdidas de trabajo, pérdidas de salud, pérdidas incluso de la vida. Vamos vamos a tener estrés, vamos a tener argumentos, vamos a tener peleas, vamos a tener cosas que van a pasar en la vida que van a ser difíciles. Vamos a estar puestos entre la espada y la pared a veces, quizás en el trabajo, quizás con la familia. Vamos a tener que elegir entre nuestra fe y entre cosas que nos importan y vamos a estar en situaciones difíciles y son inevitables. Y no debemos de creer lo que a veces hay personas que dirían que hay una situación en la que puedo entrar si yo tengo fe completa y si yo estoy todo estoy bien con Dios, todo va a estar bien, nunca voy a perder trabajo, nunca me va a faltar la plata, nunca me va a faltar la salud. Eso no es bíblico. Para enseñar eso, lo primero que teníamos que hacer es buscar a ver dónde acaba Santiago y arrancar esas páginas, porque Santiago habla sobre esa prueba, pero no la habla necesariamente de una forma tan negativa, aunque él sabe que es difícil, sino que apunta al hecho de que esas pruebas son algo positivo que Dios va a usar para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de las personas. Si vemos aquí en los primeros versículos, simplemente dice, yo, Santiago. ¿Y cómo se identifica él? ¿Cuál es la palabra? Quiero ver, a ver, ahí las caras. ¿Cómo se llama él? Es un esclavo. Es un esclavo de Dios, el Señor Jesucristo. Él sabe que ha sometido su vida al control y a la voluntad de Dios. Él no está en control. Él no es el que está dictando lo que va a ocurrir. Él no es el que está diciendo, ok, esto es lo que va a pasar. Yo decido mi destino. No, él sabe que su destino está completamente en las manos de un Dios soberano. Que él ha sometido su vida completamente, ha sido comprado con precio. Y Santiago nos está enseñando con esas palabras. Y no solo Santiago habla de eso, sino oímos a Pablo hablar de esta manera. La realidad de que como creyentes deberíamos estar completamente sumisos a la voluntad de Dios y aceptar la realidad de lo que Él tiene para nosotros, que Romanos nos dice que a los que amamos a Dios, las cosas son para bien, todas,
Entonces, él está apuntando eso, dice, escribo esta carta a las 12 tribus. Entonces, dirigida inicialmente, está hablando a los judíos que están dispersos, judíos cristianos, que han aceptado a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, que estaban esperando, pero que ahora están dispersos. Hablamos de un término que se llama la diáspora, que es la dispersión de estas personas a los cuatro vientos, a todo el mundo, que por cierto, interesantemente apuntaría al hecho de que eso fue un tiempo muy, muy, muy difícil para estas personas. Porque ya antes de que muriera Jesús, en el libro de Juan vemos ejemplos, situaciones, por ejemplo, con el hombre que había sido sanado y preguntan a los papás, y los papás están como, yo no quiero hablar porque yo no quiero identificarme con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no se querían identificar con Jesús? Porque ya había un costo que se tenía que pagar antes de que Jesús muriera. Si usted se identificaba con Jesús, lo echaban del establecimiento religioso. Usted ya no podía ir a la sinagoga, porque ya se había determinado que Jesús era una persona no grata, que Jesús no era una persona que usted debía identificarse con ella. Entonces, este pueblo, ya después Jesús muerto y resucitado y la iglesia establecida y empieza a crecer primero en Jerusalén, esa gente estaba sufriendo y sufriría más y más hasta el punto en el que serían dispersos, no porque, y desafortunadamente, ojalá hubiera sido que esta diáspora hubiera sido que les cayó la peseta, dijeron, uy muchachos, Jesús dijo a todas las naciones, Jesús dijo que tenemos que hacer discípulos en todos lados, vámonos, usted para allá, usted para allá, usted para... No, eso fue la mano fuerte de Roma que vino y persiguió y mandó a la gente a todos lados. Entonces, estábamos viendo una situación difícil. Imagínense lo que es que de repente de una llegue papá, llegue mamá a la casa y diga, muchachos, guarden todo lo que tienen. Hace poco mi esposa y mis hijos y yo vimos una película sobre la Segunda Guerra Mundial y vimos un par de esas situaciones, ¿no? Con personas judías teniendo que agarrar las dos cosas que pueden agarrar y irse corriendo para salvar su vida. Es la misma situación de tener que irse, de ser empujados. Ya usted perdió casa, perdió campo, perdió todo lo que tiene, fue enviado a una tierra que usted no conoce. No es una situación buena, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado? El resultado de eso es que crece el reino de Dios. Y quiero ver sus caras cuando digo esto, porque necesitamos entender que el resultado de eso es usted y soy yo. Porque si los judíos se hubieran quedado en Israel, los cristianos nunca habrían salido de Jerusalén, ¿cómo vamos a recibir nosotros la palabra de Dios? Que Romano nos dice, ¿cómo creerán si no oyeren? ¿Y cómo oirán si no fueran enviados? El predicador tiene que ir a predicar, y por cierto, el predicador no se ve como yo, calvo y con barba. Yo sé que que Eric y yo somos así, pero el predicador es el creyente que comparte con el que no sabe. El predicador es usted. Entonces tenemos que ir, y algunos como nosotros fuimos enviados a otra tierra, y eso es bueno, eso es parte del plan de Dios. Pero algunos de nosotros tenemos vecinos a la par que no saben, yo también. Entonces hay una necesidad, y entonces esta persecución que estamos viendo aquí a las 12 tribus que están esparcidas, ellos están sufriendo, pero usted y yo somos partícipes en la bendición de que el evangelio se fue a los cuatro vientos, de que el evangelio empezó a migrar, a expandirse, y de que eventualmente llegaría hasta nuestros oídos. Entonces, ahí dice, los creyentes judíos que están, esta es la segunda parte del versículo 1, dispersos por todo el mundo, reciban mis saludos. Él está hablando a estas personas que están en todos lados y no la están pasando bien. No se mudaron porque tenían un buen contrato. Yo me imagino que muchas de esas personas sufrieron mucho con esta pérdida. Y como digo, dejaron atrás muchas veces todo lo que tenían o la mayoría de sus posesiones y se fueron bajo una mala situación. Entonces, ellos saben. Entonces, Santiago diversas veces va a hablar de estas tribulaciones, de estas dificultades a este grupo de personas, pero nosotros estamos escuchando también, entendiendo que estas palabras también son realidad para nosotros, porque nosotros también estamos en Cristo. Vea lo que dice el versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, y les haría la pregunta,
a las personas a las que Santiago le está escribiendo inicialmente están pasando por problemas diversos, ¿sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que ellos están definitivamente, van a estar pasando por cosas. Se consideran como, ¿qué? Como tiempo para alegrarse mucho. Como tiempo para alegrarse mucho, para tener gozo. Gozo. Y no, cuando dice alegrarse, no está hablando solamente de una alegría que puede traer un momento repentino de que algo ocurra, ¿no? De que alguien pensó y me dio un detalle. Una persona pasó el otro día por mi casa, no está haciendo anuncios de que esto es lo que tiene que pasar, pero pasó. Alguien vino a visitar, a decir hola y me dejaron un pedacito tengo turrón metido en la cabeza. Chocolate. Entonces, y me dio un poco de alegría. Qué bien, chocolate, tiene azúcar, qué bueno, ¿no? Pero no está hablando de ese tipo de alegría. Está hablando de la alegría profunda, el gozo, lo que nosotros sentimos que está arraigado dentro, que está otra vez, voy a decir, fundamentado sobre algo permanente, que las condiciones no cambian de esto. Y la realidad es que en estos próximos versículos vamos a ver un patrón que se está formando y que el resto de Santiago va a desarrollar más del hecho de que lo que Dios está haciendo en nosotros, en los que somos creyentes, en los que Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está trabajando día a día. Estamos buscando este libro como la verdad y estamos buscando los patrones para los que vamos a vivir. Estamos en comunidad, como estamos hoy conectados y ojalá de estos cara a cara. Estamos haciendo esas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer y en ese proceso estamos siendo perfeccionados. Entonces, parte de esto, como dice aquí, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, entonces no es que es una situación buena, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Debería haber gozo en esto. ¿Por qué? Recuerdan lo que acabo de decir, Dios nos está perfeccionando, hay un propósito, entonces está haciendo un trabajo en nuestras vidas, está haciendo una obra, está haciendo algo en nuestra vida que necesita ocurrir, pero que requiere de esta situación. Más adelante en versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Aquí en el versículo 3 está hablando un poquito más sobre la idea de la paciencia, ¿no? Del esperar. Yo no sé ustedes, pero a mí hay días que se me está acabando la paciencia. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y luego estamos como ahora, que una semana más dura, y uno es como, uy, Señor, por favor, que solo dure solo esta semana, que no sea otra semana más de esto, y luego uno oye, es una semana más, está como, ¿no? Y luego dice, pero a medio palo, porque los carros sí, pero no, y es como, ¿qué? ¿Y hasta cuándo? ¿No? Y yo recuerdo que al principio de esto tenía amigos que hablaban de, no, porque es que esto dura hasta diciembre. Yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cállese esa boca, deje de decir palabras malas. O sea, no, y yo decía, ¿esto qué? A ver, ¿cuántos pensaban que esto vamos a ver, para principio de junio se acababa? ¿Cuántos levantaban? O sea, honesto, vamos, dígalo, claro. Y después vino junio y julio, ya agosto, ¿no? ¿Y qué? Entonces, ¿cómo está obrando en mí la paciencia? Esta manera de dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la consistencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y aquí es esa idea de la paciencia que está creciendo, pero es una paciencia que tiene la fe de que Dios está a cargo, al igual que el gozo. ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Cómo puedo tener alegría en mi corazón a través de una situación difícil? Pues solamente si creo que Dios realmente está perfeccionando en mí quien yo fui diseñado para ser. Solamente si yo entiendo algunas de las cosas que, por ejemplo, que dijo al principio en el primer versículo, Santiago, que
que soy realmente un esclavo de Dios, de Jesucristo, que mi vida está en sus manos, que le pertenece a Él, que tiene Él el derecho de hacer con ella lo que Él quiera. Pero no es como un sadismo, decir, a mí no me importa mi vida y que hagan lo que quieran conmigo. No, es porque tengo confianza también de que Él es bueno y de que su voluntad es mejor que la mía, que su entendimiento es mejor que el mío y que su plan es mejor que el mío, aún cuando esto conlleva situaciones difíciles. Y quizás ahí en esos primeros dos versículos, entendiendo a quién está hablando, la evidencia está ahí, es que está hablando a un grupo de personas que lo han perdido todo por la causa de Cristo. Y nosotros, 2000 años después, creo que muy fácilmente podemos ver el beneficio simplemente viendo el aspecto misiológico, ¿no? de las misiones, de la manera en la que la misión de Dios se expandió y de que cómo Dios usó del sufrimiento de esas personas para hacer algo que de otra forma no iba a ocurrir. Porque si esa gente se quedaba en sus casitas, no tenían Zoom, ¿cómo íbamos a oír usted y yo? Si no iban a otros lados, si el Evangelio no avanzaba como Cristo nos había llamado a hacerlo. Entonces, ellos pasan por esa situación y para ellos quizás no es tan obviamente evidente, pero Santiago les está diciendo, hey, tengan gozo, tengan paciencia, porque Dios está haciendo un trabajo en sus vidas. Ve lo que dice el versículo 4, así que dejen que crezca. Dejen que crezca. Esto es un proceso, ¿no? Esto no es algo que es así, no es algo que es instantáneo. El Señor me pasó de muerte a vida en un momento. Yo recibí la salvación en un momento, pero el proceso que Él está haciendo a través de mi vida, el cual parte de Él es esto, esas situaciones, va a durar hasta el día que el Señor me lleve al cielo. Hasta entonces no voy a estar en mi punto, voy a estar a medias, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes cocinan, pero a veces cuando se cocina se mete ahí el cuchillo, si hacen brownies, ¿quién les gusta los brownies? ¿Alguien? Ya, se despertaron algunos de brownies, sí. Entonces, cuando está haciendo el brownie y está haciéndolo, yo no sé mucho, pero sé que uno mete el cuchillo y lo saca y si está mojado todavía, hay que dejarlo más tiempo. Y después, si lo mete y sale seco, está en su punto, al menos si no lo dejo 3 horas y todo está, bueno, es un carbón, no entra ahí, pero nunca he hecho eso. Pero entonces tenemos que estamos en el proceso, así que dejen que crezca ese proceso. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado, incluso esa paciencia haya crecido plenamente, o sea, hablando de que llega a ese punto, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No sé por qué cuando veo esto pienso en el árbol de limón. Los que han podido pasar por la casa quizás han visto que tenemos un árbol de limón que Sara y yo plantamos, bueno, Sara plantó y va creciendo, ¿no? Desde una semilla, no, como dicen eso, no injertado, sino ahí a lo, así a lo básico. La semilla era un tipo de limón que no se consigue aquí amarillo o no se ve mucho. Entonces lo plantamos y era en un lugar, en otra casa, y luego lo movimos a esta casa. Y cuando empezó era chiquitito, chiquitito, y ahora, el año pasado me pasó, y ahora mide como 1 metro más que yo. Está creciendo, tiene como 7 años, pero ¿sabe lo que no tiene? Tiene altura, tiene tamaño, tiene un color bellísimo, las hojas huelen rico, pero ¿saben qué no tiene? A ver, ¿quién me dice que no tiene? Ah, ahí vi, fruto. No hay nada amarillo ahí, limones. ¿Por qué? No ha sido perfeccionado, no ha sido completada la obra en este árbol, no está dando fruto todavía, está todavía creciendo, está en ese proceso, ¿no? Así que dejen que crezca, pues una vez que su consistencia se haya desarrollado plenamente, esa fe haya crecido, la paciencia se haya establecido, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Serán, otra manera de ver esto es que seremos creyentes maduros, creyentes que están operando con entendimiento de estas verdades, que es la razón por la que vemos pasajes como estos, por los cuales creo que es importante para mí entender este pasaje y para nuestra iglesia entender este pasaje, sobre todo en el contexto donde estamos viviendo ahora, de que Dios tiene un plan y de que parte de ese plan involucra cosas, situaciones como estas,
y otras miles de cosas que nos pasarán en la vida. Si no volvemos a ver una pandemia en nuestra vida, todavía vamos a pasar por situaciones. Porque si yo me fijo con la gente que tiene mi edad o más, que están en esa pantalla, yo creo que todos van a sentir la cabeza y decir, sí, antes de que hubiera pandemia yo pasé por cosas. Mi familia se ha enfermado, ha habido situaciones, he perdido seres queridos, he perdido trabajos, he pasado por situaciones difíciles, no es nuevo. Hace 2000 años, Santiago escribe esto y sigue siendo pertinente, es la verdad. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Necesito recibir esta palabra, necesito entender que Dios está trabajando en mí con un propósito específico, que Él tiene un plan, que dentro de este plan yo puedo gozarme, no porque me gusta lo que está pasando, sino porque me gozo en el hecho de que Dios está perfeccionándome, de que Él está en un proceso de hacerme más como Él, de prepararme para poder servirle mejor, para darle más gloria con mi vida, de que Él está perfeccionando mi paciencia. Creo que les dije hace un tiempo, sorry Eric, Eric me dijo acerca de algo, estábamos hablando, y él dijo, bueno, por lo menos la próxima pandemia podemos, yo otra vez dije, cállese, ¿qué próxima pandemia? No hable esas cosas. Pero cuando pase, bueno, sepa que va a ser, por lo menos vamos a entender algunas cosas. Quizás va a haber algo desarrollado en mi corazón, voy a tener una paciencia nueva, voy a entender, voy a decir, bueno muchachos, volvimos a Zoom, ya saben cómo es la cosa, ¿no? Ya sabré conectar los cables y ojalá conectar el micro bien y que me oyan bien, ¿no? Dios está perfeccionándonos, está haciendo ese proceso, Él sabe por qué es que necesitamos pasar por lo que necesitamos pasar. Y Él no está mal usando o malogrando estas situaciones, sino que tiene un propósito específico. Ahora, yo no sé de ustedes, pero a veces, todavía aún sabiendo, si les pidiera levantar la mano, creo que seguramente todos levantarían la mano y decir, yo también he leído Santiago ya una vez o dos. Aún habiendo leído Santiago, a veces a uno se encuentra viendo estas situaciones y hace así. ¿Alguien? Y para eso creo que el versículo 5 es muy bueno, porque dice, si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro Dios generoso, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y creo que es importante que veamos que en el contexto, porque eso es un pasaje que hablamos muchas veces, que mencionamos, es un buen pasaje, pero creo que como todo pasaje es importante verlo en el contexto en el que se encuentra. Versículo 5 está en un contexto en el que Santiago está hablando de las dificultades, de las pruebas, de las tentaciones, de las situaciones que están pasando, el gozo y la paciencia que debemos de tener, cómo está perfeccionándonos. Y él introduce, por guía del Espíritu Santo, este pasaje, versículo 5, si necesitan sabiduría. Y yo diría, ¿alguno de ustedes se ha encontrado en estos días diciendo, Dios, yo necesito sabiduría, yo no sé cómo tratar con esa situación? Yo sé que yo sí. A diario, varias veces al día. Como persona, como papá, como esposo, como pastor. ¿Cómo, Señor, vamos hacia adelante? ¿Cómo vamos a seguir haciendo la obra a la que nos has llamado, el trabajo al que has llamado nuestra iglesia? ¿Qué decisiones hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo tratamos con las cosas? Y buscar sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es una admisión de que yo no entiendo todo, pero que tengo un Dios que es soberano, pero también es sabio. Y Él sí tiene las respuestas cuando yo no las tengo. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Y me encanta esa idea, ¿no? Del Dios generoso. ¿Por qué? Él se la dará. Él no va a rechazarnos, no les va a arrepender por pedirla. Entonces, en toda esa situación, creo que es importante que nos demos cuenta que Dios entiende claramente que aunque lo que nos está pidiendo en esta situación, o cualquiera que venga en la situación de dificultad, de pruebas, de tentación, es que tengamos gozo, es que hagamos cosas correctas, es que tengamos fe y paciencia. Eso es lo que Él está pidiendo a nosotros, es lo que espera de nosotros. Pero Él también está haciendo muy claro en decir, hey, yo entiendo que no van a entender, valga la redundancia quizás,
porque Él es sabio y Él sabe todo, pero nosotros no. Entonces Él sabe que yo me voy a encontrar en esa situación diciendo, Dios, yo sé que dices que estás a cargo, yo sé que dices que tienes un buen plan, yo sé que dices que debería tener gozo, yo sé que dices que debería perdurar, que debería tener fe, de que debería tener paciencia, pero Dios, no sé cómo y necesito que me des sabiduría, necesito que me ayudes a entender esa situación, que me ayudes a tener fe, que me ayudes, y Él dice que lo hará. Y voy a cerrar con este pensamiento último. La clave de esto, al final de cuentas, de todo esto, es de qué sirve toda esa prédica, de qué sirve que yo le diga a usted que esas cosas son para bien, que Dios va a usarlos, que Dios va a perfeccionarnos, a mejorarnos, a hacer con nosotros el trabajo que Él tiene planeado para nosotros si no tengo fe de que eso es verdad. Si no tengo fe en el Señor, si no tengo fe en que esta palabra, que este libro contiene las palabras de Dios. No sirve de nada. Y es a lo que se refiere ahora. En versículo 6 habla de la fe. Dice, vea lo que dice el versículo 6. Dice, cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Versículo 6 sigue diciendo, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Necesitamos hacerlo en fe. Vean lo que dice el versículo 7. Dice, esas personas, hablando de las personas que no tienen la fe, dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y quiero simplemente tomar un momento para hablar sobre esta dinámica. Lo que, no solamente este pasaje, cuando dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor, sino en general, la realidad de la fe es esta. Y quizás si entendemos esta realidad, nos ayuda mucho con ese pasaje y con muchos otros. Es entender que no hay fe a medias, al igual que no hay duda a medias. Podemos decir, bueno, estoy medio dudando. No es verdad. Porque o tengo fe o tengo duda. O podría decir, tengo fe o no tengo fe. ¿Entiende? Entonces es como un interruptor. O está encendido o está apagado. No es un dimmer. No hay dimmer entre fe y falta de fe para Dios. O tengo fe o no la tengo. No ocupo mucho. Hay ejemplos. Un grano de mostaza es suficiente. No es que tenga que tener mucho, pero tiene que ser fe. La fe es verdadera. La fe es completa. Entonces, si tengo duda, ¿qué no tengo? Iglesia, ¿qué es lo que no tengo? Si tengo duda, ¿no tengo qué? Voy a leer los labios. ¿Qué no tengo? No tengo fe. No tengo fe. Entonces le dice, pídalo con fe. Pero si es con fe, es porque realmente creo. ¿Entiendes? Entonces, si tengo la fe, es cuando tengo las promesas porque realmente creo. Entonces, pero si no tengo fe, si tengo la duda, entonces, ¿cómo voy a esperar de Dios esas cosas? Por eso dice, versículo 7 otra vez, esas personas no deben esperar nada del Señor. Versículo 8 sigue diciendo, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y la realidad que quizás necesitamos tener clara aquí es que eso tampoco existe. Si mi lealtad está, podría decir estoy medio entre Dios y el mundo, pero si realmente tengo lealtad, aunque sea un poco con el mundo, digo un poco, no tengo lealtad con Dios, porque no son cosas que se pueden mezclar. O estoy amando al mundo, o estoy amando a mi carne, o estoy amando a Dios. Entonces, y eso dice, su lealtad se divide entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Son como esa ola del mar, ¿no? Que viene y que va, que viene y que va. Y si usted ha estado en el bote, sabe a lo que se refiere, sobre todo un bote pequeño, ¿no? Viene y va, y esas olas y uno no sabe de dónde viene la próxima. A mí me ha tocado estar en un bote pequeño en el cual de repente vino una ola que no esperábamos y nos llenó medio bote, ¿no? No es estable, ¿por qué? Porque no está fijado en un rumbo exacto. Hoy sí, mañana no. Y a lo que este pasaje nos está llamando es a tener fe en Él.
Y si tenemos fe, tenemos fe. Es real, es verdadera. Entonces, y la fe va a ser requisito para todo, va a ser requisito para recibir la respuesta de Dios a mi petición de sabiduría, entendimiento, comprensión, fuerza para poder sobrellevar lo que sea que está pasando en mi vida. Pero fe también es necesaria. No puedo saltarme esa fe si voy a creer que el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4 están hablando realmente de que tiene sentido de que yo pueda tener gozo en una situación como esta, de que yo deba tener paciencia, de que mi fe deba estar establecida, de que yo deba de creer que tengo un Dios bueno, que a los que le aman las cosas son para bien, aún en el contexto de la prueba, de la tentación, de la situación, de lo difícil. Sea que está probando si realmente soy quien digo que soy. Y recuerdan esos contextos que le dije, significados diferentes, uno siendo una prueba como de lealtad, ¿no? Y es lo que está pasando en versículos 5, 6, 7, 8. Es esa prueba de lealtad y no existe esa prueba de lealtad. O sea, no está siendo leal. La persona está quizás pidiendo, pero no está pidiendo en fe, no cree que Dios es quien dice que es. Y estoy hablando en tercera persona, pero debería hablar en primera. Yo no estoy a veces poniendo esa fe. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde está su fe? Porque si su fe no está completamente en Él, entonces no va a importar que la palabra de Dios nos enseñe que la prueba viene con un propósito, que debemos de tener gozo, de que nos está perfeccionando Dios, de que tiene un plan para nosotros. Si no tengo fe en Dios, soy inestable, soy como una ola, y mi fe está, y mi lealtad no está con Dios. Entonces, ojalá nosotros podamos empezar por no tener nuestra lealtad dividida, sino tener nuestra lealtad completamente a Dios, que nuestra fe esté completamente en Él. Y por eso es que necesitamos incluso ayuda de Dios con la fe. Por eso es que Él nos da esa fe. Porque yo, Jonathan, no soy tan chiva, no soy tan fuerte. Dios ha trabajado a través de mi vida y me está perfeccionando y le queda camino, queda tela. Pero lo que ha ocurrido en mi vida, mi testimonio es que Dios ha trabajado en mi vida, que Dios ha hecho cosas en mi vida. Pero aquí nos está invitando a que nosotros nos sometamos, como el autor dice en el versículo 1, entender que yo soy un esclavo de Jesucristo, de Dios, que yo le pertenezco a Él, yo voy a entregar mi voluntad a Él, yo voy a despertarme en la mañana y decir, Dios, yo quiero morir a mí mismo, quiero crucificar al viejo hombre y vivir para ti. Dios, Espíritu Santo, muéstrame en la palabra, muéstrame el camino, enséñame. Agarra mi corazón, solidifica mi fe cuando la situación venga a mi vida, que yo pueda recordar la verdad que me has enseñado, que esto es para bien, que es, y no, como digo, no es decir que me va a gustar, que voy a disfrutar del sufrimiento, la dificultad, el problema, el estrés, no, pero entender que Dios tiene un plan y tener confianza en Él, incluso tener gozo. ¿Por qué? Porque sé que Dios está trabajando en mi vida. Él está operando para bien. Él tiene un plan en el cual Él, el único que merece gloria, va a recibir más gloria a través de la situación que yo, ustedes y todos los creyentes están pasando. Ojalá podamos buscar en estas palabras refugio y confort. Interesantemente, hay palabras de confort en la Biblia que al que no cree es locura, porque así es el Evangelio. Pero a los que creemos, que entendemos que tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo, que tenemos un Dios que rescata, si recuerdan el salmo que vimos antes, que tenemos un Dios poderoso, que aun cuando los enemigos vienen, no tenemos que temer porque la tierra tiembla con nuestro Dios. Entonces podemos tener nuestra fe completamente en Él. Y les animo a ustedes, mi oración para mí es que nosotros pongamos nuestra fe completamente en Él, que tengamos confianza, que cuando no sabemos cómo tratar con esas situaciones, le busquemos con confianza plena, y le pidamos sabiduría, porque Él quiere dárnosla, pero no estemos divididos, sino estemos completamente
vertidos nuestra fe en Él. En Costa Rica dicen, no es jugando. Y la fe no es jugando. Esa situación no es jugando, sino es completamente, 100% entregados. El esclavo no es jugando. El esclavo pertenece a su Señor. Y eso es a lo que estamos llamados, a pertenecer completamente a nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que cerremos los ojos. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu amor inmenso, tu misericordia, tu gracia inmerecida. Dios, por haber compartido con nosotros la palabra. Dios, te pido que el Espíritu trabaje a través de nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos regenerar la manera en la que pensamos, en la manera en la que vemos estas situaciones. Dios, que las veamos más desde tu perspectiva que desde la nuestra, que veamos una perspectiva bíblica, real, de lo que estás haciendo. Dios, que nos ayudes a tener fuerza y fe en estos tiempos, Señor, para sobrellevar esas dificultades. Dios, y sabemos que lo que estamos pidiendo es sobrenatural, no estamos pidiendo algo que es lógico, Señor, para el hombre humano. Pero Dios, en tu reino las cosas no funcionan, Señor, y hay tantos misterios, cosas que nos has explicado y cosas que quedarán sin explicar hasta el día que estemos cara a cara contigo. Dios, pero te pido que nuestra fe sea solidificada. Dios, que como Santiago mostraría más adelante en su libro, que a través de estas diversas pruebas y tentaciones, Dios, seamos refinados, como esa plata que está sometida al fuego y que las impurezas salen y son removidas, Dios, y ese proceso es repetido una y otra vez, Dios, porque continuamos teniendo esas impurezas, Señor, esas faltas de fe, esas conductas que no te glorifican, Dios, y que ese proceso, Señor, se vaya cumpliendo y completando, Dios, para que seamos perfeccionados. Dios, que puedas, como el orfebre que trabaja esa plata, Dios, asomarte a esa plata refinada y ver tu reflejo en nosotros. Dios, esa sería nuestra petición. Te pedimos que trabajes en nuestras vidas, que nos ayudes a manejar nuestros temores, nuestras dudas, nuestras incertidumbres. Dios, danos esa paz que tú prometes, que el mundo no puede dar. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.